Bueno, para ver cuáles son las ventajas que ya algunas hemos nombrado entre la conmutación de paquete y el circuito, podemos decir que la conmutación de paquetes, ¿sí? Como dijimos, divide los grandes paquetes de información o las grandes masas de información en pequeños paquetes. Esos pequeños paquetes tienen un tamaño de 1500 bytes, ¿sí? en Ethernet. Y a eso es la información, ¿se acuerdan cuando le mostré el mensaje que tenía el inicio y todas las cuestiones? Bueno, lo que estamos hablando acá es de el tamaño de información que puede viajar en ese paquete, que tiene como máximo una limitante de 1500 bytes. Fíjense que es poco, ¿sí? Imagínense una foto que tiene un megabyte, ¿sí? Que es 1 millón de bytes. Acá tenemos 1500, por lo tanto tenemos que segmentar en varios paquetes para enviar una fotografía. Cada paquete utiliza el camino más adecuado. ¿Qué es el camino más adecuado? Va a depender de qué tipo de protocolo se utilice para poder enviar ese paquete. Entonces, el router que vimos recién, que se va dividiendo ese paquete, puede tomar o el camino más corto o el camino más rápido. Puede ser que haya conexiones de fibra, por lo tanto son caminos más rápidos, o que tome el camino más corto pero sea más lento, ¿sí? Los paquetes van a viajar por rutas diferentes, que es lo que vimos recién, ¿sí? Que cada paquete va a tomar, independientemente de la decisión de cada router, una ruta diferente en cada momento. Y al llegar al destino, gracias al protocolo, se van a ordenar. ¿Cuáles son las ventajas de esta conmutación? Primero, que no se ocupan recursos, como sí pasaba en la conmutación de circuito, que fijaba un camino físico y ese camino no se tocaba hasta que se corte la comunicación. Acá el router, a medida que le llega un paquete, lo vuelve a reenviar y ya se libera para el próximo. El tráfico se comparte o se reparte dinámicamente, significa que si tenemos mucho tráfico lo mandamos por otro lugar y de esa manera hacemos que la red se mantenga operativa al 100% con un buen rendimiento. Y también redundancia, si falla un tramo, y bueno, se envían por otro camino. Bien. Así que bueno, cerrando esa parte, ¿sí? Vamos a ver y vamos a analizar ahora más que nada el tema de la segmentación por capas, ¿sí? Nosotros dijimos que el protocolo de comunicación establecía criterios y normas para poder hacer la comunicación. Pero la mejor forma de poder, uno, tratar de entender cómo es todo el proceso de comunicación es segmentando y acotando las funciones en partes pequeñas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, vamos a hacer un modelo de capas en el cual vamos a establecer que cada capa haga solo una función y una vez que termina de hacer esa función, le pasa la pelota a la capa de más arriba o en su defecto a la capa de más abajo, ¿sí? Entonces, haciendo esto, dividimos la tarea, una gran tarea que es la comunicación, que tiene un montón de etapas, en diferentes subtareas o subetapas que cada uno va a tener una función específica. Y cada uno va a tener su protocolo específico para garantizar que esa comunicación se pueda hacer. Bien, nosotros dijimos ya que el protocolo son normas y para cada capa va a haber un protocolo particular o varios protocolos, ¿sí? No solamente un protocolo. Entonces, como es muy complejo toda la red de datos en cualquier tipo de computadora, se organiza en capas y vamos a distribuir las responsabilidades. ¿Qué hace cada capa? Realiza una tarea específica e intercambio datos con la capa de más arriba y la capa de más abajo. ¿Sí? Y después la capa de un nodo se comunica con la capa de otro. Ahora vamos a ver a qué se refiere ese punto. En principio, los dos modelos que vamos a adoptar para poder establecer y conocer cómo se utiliza las redes de datos van a ser dos. El modelo OSI, ¿sí? Que es un modelo abierto que sirve para cualquier red de datos que querramos nosotros representar, ¿sí? O cualquier tipo de comunicación, se podría decir. Y vamos a ver también el modelo TCP/IP, que es el modelo, ¿sí? Que nace desde el modelo OSI, pero que es específico para poder entender cómo funciona Internet, ¿sí? Es como una adaptación del modelo OSI a Internet. Entonces, lo primero que vamos a ver y lo primero que vamos a entender es cómo funciona o cómo es que establece o se representa las comunicaciones a través del modelo OSI, ¿sí?
vamos a tener, los datos pasan por todas las capas, ¿sí? Ahora vamos a analizar cada capa. ¿Qué hace cada capa? En el origen procesa los datos que recibe, añade cabecera, ¿sí? Añade cabecera quiere decir que le pone origen y destino, y pasa a la capa inferior. ¿Y qué hace cuando llega a destino? Procesa los datos recibidos, elimina la cabecera porque ya le llegó, ¿sí? Y pasa a la capa superior. Entonces, para el origen, empieza desde lo más arriba hacia lo más bajo, envía la información, en el destino llega la información desde más abajo y la envía a la capa de más arriba. ¿Cómo podemos representar y cuántas son las capas que vamos a dividir? Son 7 capas en el modelo OSI. Vamos a tener la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Cada una de estas capas hace una función específica, ¿sí? Que vamos a rever y analizar capa por capa en la clase que viene. Entonces, lo que les voy a pedir es que fíjense, traten de navegar y de buscar cuál es la función de cada capa, que ustedes lo busquen, ¿sí? Y que lo coloquen en el práctico. ¿Para qué? Para cuando expliquemos en la clase que viene cada capa y cómo es su modelo y cómo es un proceso en las comunicaciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de internet desde que estamos en nuestra computadora en nuestra casa hasta que llegamos hasta el destino que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que en el trabajo práctico que ustedes tienen ya cargado, analicen y pongan qué hace cada capa, por lo menos con lo que encuentran, y traten de entenderlo, ¿sí? Y la clase que viene, sí, nos vamos a dedicar a desglosar eso y a terminar de cerrar esta información. Porque esto que vamos a ver acá, que es el modelo OSI, lo vamos a seguir viendo en varias de las materias que tienen ustedes porque es el fundamento con el cual funcionan las redes de datos, ¿sí? Entonces les pido eso, les pido que analicen y que busquen cada una de ellas y que digan qué es lo que hace, ¿sí? Y lo vamos a conversar en la próxima clase. Y acá les dejo una analogía porque dijimos que había dos modelos, el modelo OSI, que es el modelo base para cualquier red de datos, y tenemos el modelo TCP/IP. Acá tenemos cómo se adapta, ¿sí? Fíjense que las 3 capas superiores, aplicación, presentación y sesión, en el modelo OSI solamente se llama capa de aplicación. Por lo tanto, estos 3 capas solamente se termina en una en el modelo TCP/IP. Se analiza como una. Capa de transporte en el modelo OSI es equivalente a la capa de transporte en modelo TCP/IP. Capa de red es casi similar a la capa de red del modelo OSI, ¿sí? Hay una función menos que hace, pero a los fines prácticos vamos a suponer que es igual. Y hay 2 alternativas. En el modelo TCP/IP hay algunos libros que dicen que son 4 capas y hay otros libros que dicen que son 5 capas. ¿En qué se diferencia? En que esta de acceso al medio, algunos lo dividen en física de acceso al medio y otros solamente lo dejan en acceso al medio general, que engloba la física y la de enlace de datos, ¿sí? Del modelo OSI. Entonces, cuando hagan esa comparación, está bueno que también en el práctico me digan, bueno, capa aplicación a esas 3 cosas, en este caso no hay problema, pero acá, sobre todo en las capas más de las inferiores, que bueno, la física una vez que explican qué es física, qué es enlace de datos, me digan cómo es que este acceso al medio tiene que ver con estas 2 capas que tenemos acá, ¿sí? Y acá en el medio yo les nombro los protocolos más comunes, ¿sí? Que se utilizan sobre todo en internet. ARP o ARP inverso, ICMP, IP, IGMP, TCP, UDP. Todo esto en la clase que viene también los vamos a ver, los vamos a explicar. Y acá abajo tenemos algunos protocolos de la capa de física, ¿sí? De la capa de acceso. Estos protocolos son los que establecen de qué manera adentro de los cables va a viajar la información, ¿sí? Así que bueno, en principio me gustaría que traten de investigar, ¿sí? Los 2 libros que están en bibliografía, que es el Tenenbaum y el Stalin, son 2 libros de redes de datos donde están la capa OSI y la capa TCP/IP. Entonces les recomiendo que lean de ahí, de ese libro, traten de comparar los 2 autores o lean un autor en particular, busquen los modelos y busquen de ahí la información y traten de interpretar qué hace cada capa y cómo se relaciona después a la adaptación al modelo TCP/IP, que es más parecido al funcionamiento de Internet.